Buenas, Dios me les bendiga y les guarde nuevamente por aquí. Le damos un fuerte abrazo de los pastores Pedro Silva. Les saludamos a todos, sabiendo y creyendo que Dios tiene amor para cada uno de nosotros, que su presencia nos llena y nos da sentido y propósito a cada uno, tanto de ustedes como en mi vida. Vamos a estar leyendo en Proverbio 3, del 13 al 17, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichoso el hombre que adquiere sabiduría y la persona que adquiere entendimiento, porque su provecho es mejor que el comercio de la plata y su ganancia mayor que el oro fino, porque es más valiosa que las piedras preciosas y nada es comparable a ella. En su diestra hay largos días y en su mano izquierda riqueza y honra. Caminos agradables son sus caminos y toda su senda de paz. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por tus infinitas misericordias que se renuevan cada día, Señor. Gracias porque tu mano nos ha alcanzado, Señor, y estamos en tus caminos, Padre. Gracias porque tenemos salvación y vida eterna, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos toda la pleitesía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro amado, a nuestro Príncipe de paz, al que ha venido a nuestras vidas para traer gozo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra también, Señor, que edifica nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todo, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, y bendice cada vida que vea esta prédica, Señor, cada persona que escuche tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo. Dios me les bendiga. Bueno, nuevamente alegres de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, gracias por apoyar este ministerio con sus oraciones. Saludamos a nuestros amados hijos dispersos en todas las partes de nuestro planeta, desde Argentina y Brasil, desde Colombia y también desde España y desde Chile. Que Dios les bendiga poderosamente. También desde Centroamérica, Panamá y desde acá de los Estados Unidos. Reciban un cordial saludo de nuestra parte y de parte de la familia Iglesia Cristiana sobre la Roca. Saludamos a los pastores Leal en Venezuela, haciendo una labor maravillosa. Que Dios les dé fuerza y les fortalezca, al igual que nuestro amado pastor Edgar Colmenares en el Bajo San Francisco en Venezuela. Pues gracias una vez más le damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos puede brindar de no solamente poderles saludar, sino de compartir en el día de hoy su gloriosa y maravillosa palabra que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Bien, hoy quiero compartirles con ustedes un pasaje en las Escrituras que por lo demás es sumamente pertinente en razón de todos los sucesos y los tiempos difíciles que estamos viviendo en el presente. Y es que cuando escuchamos de rumores de guerras y de guerras en diferentes partes y terremotos, de lo cual todos tenemos conocimiento, no es otra cosa que Dios señalándonos la inminente venida suya, de su Hijo, a esta tierra. De manera que la Escritura nos dice que cuando veamos todas estas cosas, debemos erguir nuestras cabezas y realmente regocijarnos porque sabemos que la venida de nuestro Dios está cerca. Hoy quiero compartirles un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9, y conocidísimo por todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo
5, versos de 6 al 9, dice así la gloriosa palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero resaltar el versículo 7 de este pasaje que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor bendiga su palabra y el Señor prospere en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta hora. Gracias por esta palabra que nos edifica, nos bendice, nos renueva, Señor, nos impulsa. Gracias por esta palabra, Señor, porque despierta en nosotros el deseo y la pasión, Señor, para seguir adelante. Hoy te rogamos nuevamente que la bendigas en nuestros corazones, que al salir de este lugar no salgamos siendo los mismos, salgamos edificados, fortalecidos y ungidos por tu presencia. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece, y mientras que se establece el reino de los cielos, declaramos, oh Dios, que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. He titulado el tema de hoy, Vence la ansiedad. Vence la ansiedad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34, el escritor bíblico narra la seria advertencia de Jesús a sus seguidores después que ellos les preguntaran al maestro qué señales habría de su venida y que todas las cosas que él había profetizado habrían de cumplirse. Y una de las cosas que nos dice este pasaje en Lucas capítulo 21, verso 34, es precisamente algo de esto. El Señor dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sabemos por definición que estos tres vicios contenidos en el capítulo 21, verso 34 del evangelista Lucas, es que tanto la glotonería, la embriaguez y el afán de la vida son tres aspectos que podrían perfectamente dividir nuestros pensamientos, dividir nuestros afectos y descuidar lo más importante que es para el creyente y para el ser humano en general, y es la salvación de su alma. Justamente la comida, la embriaguez y el ocuparse en los afanes de esta vida son tres peligros que como creyentes debemos de evitar. Y uno podría pensar, no es exagerado decir que afanarse en esta vida es tan peligroso como estar embriagado o tan peligroso como estar en glotonerías. El Señor lo puso en perspectiva, y es que la palabra afán significa literalmente algo que nos divide, algo que nos distrae. De manera que el afán puede ser definido como cualquier cosa que eclipsa la voz de Dios, nos silencia el propósito de Dios para nuestra vida y nos arraiga más a esta vida, de manera que la perspectiva de un mundo de Dios en su santidad y en su gloria se aleja de nosotros cada vez más y más. Me llamó la atención esta palabra que leíamos en Primera de Pedro 5, 6, 9, donde dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Cuando usted lee ese pasaje del 6 al 9, se da cuenta que detrás de todas nuestras ansiedades, sin lugar a duda, está la mano malévola del mismo infierno, haciendo que los creyentes se ocupen más en sus cosas del día a día antes que las cosas que son eternas y que son además mucho más permanentes que las que podríamos imaginarnos en los asuntos de esta vida. Dios usó al apóstol Pedro para advertir a la iglesia en esta epístola universal sobre la necesidad de estar sobrios, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, que no es nuestra suegra, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, sino el diablo, que muchas veces los usa, anda como león rugiente tratando a quien devorar. Cuando usted lee ese pasaje y si usted tiene acceso a algún material de estudio, se dará cuenta que Satanás no solamente nos quiere morder y herir, sino que nos quiere tragar de un solo sopetón, porque no quiere darnos oportunidad a que reaccionemos. Y hoy quiero compartir esta palabra contigo, porque la ansiedad podría convertirse en un obstáculo para que tú veas la mano de Dios obrando a tu favor. Podría perfectamente la ansiedad convertirse en una muralla que detenga la bendición de Dios para tu vida. Una de las cosas que debemos entender en nuestro pasaje es que la palabra ansiedad puede también traducir en otros pasajes como afán o preocupación. En la Biblia encontramos situaciones en las que los discípulos estaban afanados. Marta estuvo afanada y atareada, ocupada de muchas cosas, y el Señor tuvo que llamar la atención sobre la necesidad de sentarse y, al igual que María, escuchar la palabra que le habría de edificar y que le habría de traer bendición y vida. Hoy nosotros tenemos que oír la voz de Dios y aceptar esta invitación que es imposible rechazar, y es depositar en nuestro Dios, depositar en Jesús todas y cada una de nuestras ansiedades. Y tú te preguntarás, pastor, pero ¿qué es ansiedad? ¿Sabe? Muchas veces nosotros no definimos lo que estamos sintiendo porque muchas veces nos falta el conocimiento sobre algunas cosas que sencillamente no manejamos con mucha frecuencia, bien sea porque no leemos, bien sea porque no nos instruimos. Pero me llamó la atención que la palabra ansiedad puede equipararse con otras palabras en el castellano, y vi que habían aproximadamente 80 palabras que podían, son sinónimos. En el castellano se llaman sinónimos, y las que son contrarias se llaman antónimos. Pero fíjense ustedes la cantidad de palabras que pueden significar lo mismo para la palabra ansiedad. Preocuparse. Y la palabra antónima es, por supuesto, despreocuparse. Pero seguimos con los sinónimos de la palabra ansiedad. Significa pertinencia, preocupación, nerviosismo, inquietud, espanto, incertidumbre, aprensión. Significa miedo, inquietud, agitación, desasosiego, solicitud, malestar, pánico, estrés, desesperación, angustia, agitación, nervios, consternación, y hay un largo etcétera. De manera que cuando una persona está ansiosa, puede experimentar todo un espectro de emociones y sensaciones inimaginables. Estas palabras que son sinónimos de ansiedad nos dan una idea de cuál podría ser, dentro de todo el espectro de las sensaciones humanas, todas aquellas cosas que están asociadas con esta palabra. Por supuesto, sus antónimos: felicidad, facilidad, calma, tranquilidad, paz, contenido, serenidad, facilidad, quietud, placidez, comodidad, consuelo y serenidad. Son algunas.
de las palabras que son contrarias a la ansiedad. De manera que si ahora mismo tú no ves las cosas como fáciles, si hay falta de paz en tu vida, si hay falta de quietud, falta de comodidad, falta de despreocupación en tu vida, si hay falta de contentamiento, probablemente estás pasando por una temporada, por un tiempo de ansiedad. Si ese es tu caso, quiero invitarte a que te quedes allí para que podamos ir a la raíz de aquello que produce en nosotros ansiedad y cómo la Escritura nos da la respuesta sobre cómo vencer la ansiedad. Porque Dios no vino para que sencillamente mostrarnos la oportunidad de poder ir al cielo, sino además vino para mostrarnos que teniendo a Jesús en nuestros corazones podemos tener vida y vida en abundancia, una vida llena de propósito y de paz, tal cual como Él lo prometió antes de irse al cielo a recibir del Dios, su Padre, el reino. Él dijo a sus discípulos que Él nos daba su paz, y la paz que Él nos daba no era como el mundo la daba. Por tanto, nos recomendó que no se turbara nuestro corazón ni tuviera miedo. Jesús hoy nos hace una invitación que sin lugar a duda es demasiado tentadora y debemos abrazarlas en el día de hoy. Pedro lo dijo de esta manera: depositando en Jesús toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero encontramos también en Mateo capítulo 11, verso 28, que Jesús le dijo a sus discípulos, aquellos preocupados sobre la noción del reino de los cielos, sobre cómo Dios iba a resolver el problema en la que estaba Israel, Él les pudo decir de esta manera: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ningún ser humano en toda la historia de la humanidad ha podido hacer una oferta de este tamaño. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el dador de la vida. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el eterno Rey de paz, Dios de paz, Jehová Shalom. Él es el único que puede darnos o concedernos lo que el mundo no nos puede dar ni puede ofrecernos, que es una paz perdurable. También Él nos advierte y nos endosa su victoria contenida en Juan capítulo 16, verso 33. Nos advirtió que estas cosas, es decir, las que están contenidas en la palabra, nos las ha dado para que en Él tengamos paz. Y sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendremos luchas y dificultades, pero Jesús hizo una salvedad. Él dijo de esta manera: pero confiad, es decir, pon tu confianza, pon tu creencia, descansa en esta palabra, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dice que ha vencido al mundo y nos dice que confiemos, significa que así como Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Yo no sé qué dificultades en este momento tú estás enfrentando. Quizás es una enfermedad, quizás es una lucha con uno de tus seres queridos, a lo mejor tu mamá, tu papá, a lo mejor los hijos que están rebeldes, una situación económica insufrible, alguna situación de orden legal. Yo no sé cuál es el momento que estás viviendo en esta hora, pero yo vine para decirte de parte del Señor que te animes, que puedes que en el mundo tengas aflicción, pero el mismo poder que asistió a Jesús para vencer a la oposición, a la traición, a la duda, a la incredulidad, al darle la espalda a Él en el tiempo más difícil, cuando necesitaba el apoyo de sus discípulos, Él pudo vencer porque el Padre nunca le abandonó. Él estuvo con Él siempre. Por tanto, pudo vencer porque mayor era el que estaba en Él
y en nosotros que el que puede estar en el mundo. Jesús nos invita además a no tener afán por nada. En Mateo capítulo 6, verso 34, nos dice el Señor que no nos debemos afanar por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y que basta a cada día su propio mal. La Escritura dice que no podemos hacer de nuestros cabellos, a los que tienen suficiente cabello, no es mi caso, pero los que tienen, dice, no podemos hacer nuestros cabellos blancos negros ni negros blancos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Y Él nos invitó a que analizáramos cómo Salomón con toda su gloria no pudo vestirse como una flor del campo, con toda su gloria, con todos los accesorios y todos los materiales que podía conseguir. Y dice la Escritura que ni siquiera aún Salomón con toda su gloria se pudo vestir como un lirio del campo. Cuánto menos nosotros, que nuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Hay un terrible y formidable enemigo llamado ansiedad que no podemos dejar que nos atrape. Sé que hay situaciones en el mundo que están despertando ansiedad en el corazón de muchos. Ahora tuvimos recientemente un conflicto entre Irán e Israel. Israel bombardeó esa tierra y respondió Irán con el mismo fuego. Estados Unidos intervino y ustedes saben, todo esto es noticias. Y para muchos creen que esta es la antesala de la destrucción de un país o el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Déjame decirte que Dios está bajo control. No es para que te llenes de ansiedad, es para que puedas reconocer que el tiempo de su venida está cerca y que tú debes llenarte de alegría al saber que tienes un Dios todopoderoso que tiene cuidado de ti y de mí y que no va a dejar padecerte ni a ti ni a mí, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús nos invita entonces a que no tengamos que hacer salida, ni gritar en nuestras plazas, ni caer en la desesperación que tiene la gente del mundo, porque nosotros tenemos la esperanza bienaventurada. Ese formidable enemigo llamado ansiedad está quitándole la paz a aquellos que poseen riquezas, a aquellos que no poseen nada, a aquellos que están sanos, pero también a aquellos que están enfermos. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que puedas poner tu mirada y tu enfoque en el Señor, de manera que sobre Él ponga todas y cada una de tus ansiedades o preocupaciones, si te parece más cómodo esa palabra. Pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción normal. Es una emoción que experimentamos ante situaciones de estrés o peligro y nos preparan para actuar. En la antigüedad, cuando un animal feroz o salvaje atacaba o quería atacar a alguien, esa ansiedad se disparaba a través de reacciones bioquímicas en el cuerpo. Y entonces toda esa reacción química preparaba a la persona para actuar, para correr, para esconderse, para enfrentar el peligro. Y esas sensaciones de ansiedad son normales. Y los psicólogos y los psiquiatras y los médicos reconocen 3 o 4 niveles de ansiedad, y que cada uno tiene también un contexto bien definido. El primero es la ansiedad normal, aquella que nos da cuando se nos enferma un familiar, alguien que amamos, cuando sentimos una pérdida, cuando estamos preocupados por nuestro trabajo, cuando faltan los recursos en nuestra casa o la comida, cuando estamos en peligro de alguna persona que ha amenazado nuestra integridad, y hay un largo etcétera. Y hasta ahí estamos bien. Hay la segunda ansiedad, del tipo de ansiedad que es un tipo de ansiedad leve, donde la gente
sencillamente comienza a sentir la aprensión del momento, pero no deja de ser una situación transitoria, y la gente sencillamente aprovecha este tiempo de ansiedad para potenciar, para producir y para hacer cosas extraordinarias. Pero cuando se sale del control, estamos en presencia de una ansiedad que se convierte en un trastorno mental. Hay muchos nombres para eso. Algunos lo llaman trastornos de ansiedad generalizada, otros trastornos de pánico. Algunos de estos trastornos se convierten en fobia. Y esta es la razón por la que mucha gente se encierra y no quiere saber de nadie. Le tiene miedo a las alturas, miedo al encierro, miedo a socializar, miedo a morirse, miedo a que todo se deshaga. Son miedos irracionales. Y cuando caemos en estados traumáticos y trastornos de nuestras emociones, sencillamente eso que podía ser algo normal y prepararnos para vencer y transformar la adversidad en algo bueno, entonces lo que hace es que nos paraliza, lo que hace es que nos anula en la toma de decisiones. Y es en este momento cuando comenzamos entonces a retroceder y a paralizarnos y no avanzar en ningún aspecto de nuestra vida. Los trastornos, los que llaman trastornos de estrés postraumático, uno de los que más conocemos porque sale mucho en la televisión y en las películas, son esas experiencias que sencillamente anulan o cancelan las decisiones de los hombres y mujeres que han sido sometidos a un espacio, a un momento, a un episodio, a una experiencia muy fuerte y bien lamentable. Ahora, lo que te quiero decir al poderte embozar, al poderte hablar de todos estos tipos de ansiedades, es que si tú no estás dentro de ninguno de estos espectros de trastornos, significa entonces que tú puedes y tienes la habilidad de poder salir de ese lugar y poder superar todos los desafíos que tienes delante de ti. Hoy vine para decirte que necesitamos vencer la ansiedad, porque ese formidable enemigo llamado ansiedad, preocupación, miedo, temor, nos puede privar de las promesas de Dios para nuestra vida, y podemos además retrasar el propósito de Dios para nuestros hogares, para nuestros negocios, para nuestras familias y para nuestro ministerio. Hoy necesitamos saber la importancia que tiene poder vencer este formidable enemigo llamado ansiedad. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hace la ansiedad es robarnos nuestra identidad como hijos de Dios. Nos quita la fe para poder enfrentar los desafíos. Nos quita o nos priva de lo sobrenatural, de las cosas que ha dicho el Señor, cosas grandes y ocultas que tú ni yo conocemos. Hoy necesitamos descubrir que detrás de toda esa avalancha de ansiedad está todo el pertrecho y toda la maquinaria diabólica que trata de que tú te olvides de que eres hijo de Dios, de que tú te olvides que eres redimido por la sangre de Cristo Jesús y que tienes dentro de ti la fe que ha vencido al mundo. La ansiedad roba la fe, porque la fe es contraria a la ansiedad y la ansiedad es contraria a la fe. Hoy necesitamos entender que no podemos permitir que la ansiedad anule el propósito de Dios para nuestra vida. La Escritura nos dice que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y recordemos que dentro del contexto de este simbolismo de que Satanás es como, no es que es un león, no es como un león rugiente,
Recordemos que los leones rugen, y cuando ellos rugen, toda la selva se agita, todos los animales pequeños corren a esconderse. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos llenemos de pánico y perdamos de perspectiva que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Sabe? Una de las cosas que hizo el Señor cuando el profeta Isaías escribió allá en el capítulo 5 y el verso 6 acerca de la revelación de quién era Dios, es que Él se reveló a sí mismo como un gran Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el libro de Apocalipsis encontramos una revelación parecida, pero esta de Jesús, y una voz en la eternidad que retumba y retumbará por los siglos, porque nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, reina. Nuestro Dios reina. Yo quiero que tú te llenes de esta palabra en el día de hoy. No pierdas la esperanza, no pierdas el gozo y la alegría, porque nuestro Dios reina. Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad antes que tú se las pidas. Hoy debemos caminar como hijos de Dios y no caminar como la gente del mundo, llena de pánico, lleno de miedo y de dolor. La Escritura nos dice en Marcos capítulo 4, verso 19, que debemos nosotros recordar sin lugar a duda que esa palabra que Dios nos ha dado debemos tenerla siempre presente. En Marcos capítulo 4, verso 19 dice que el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y una cayó en buena tierra. Pero hablando de la palabra que no dio fruto, que se ahogó, es la que cayó en medio de los espinos. Verso 19 de Marcos 4 dice: pero los afanes de este siglo. La palabra afán en el original significa literalmente solicitud, significa preocupación. La idea de esto es que cada situación en nuestra vida que no viene de parte de Dios tiene como propósito principal distraernos, dividir nuestro pensamiento, para que dejemos de pensar en la provisión, para que dejemos de confiar en el Señor. Esta palabra, que en el original es merina, viene de una palabra que en el original significa compartir, desunir o partir. ¿Sabe? Cada vez que estamos frente a algo que compite con el poder de Dios, su único propósito es que quitemos nuestra mirada y que en medio de la crisis quitemos nuestros ojos del Salvador, el autor y el consumador de nuestra fe, para comenzar nosotros a hundirnos, al igual que lo hizo Pedro cuando Jesús le dijo que caminara sobre las aguas hacia donde él estaba. ¿Sabe? Esa analogía o esa metáfora de Pedro ejemplifica perfectamente cómo el diablo usa circunstancias difíciles en nuestra vida. Una enfermedad, un momento de escasez económica, una situación calamitosa, algún evento o noticia que nos quita el sueño, que nos llena nuestro corazón de preocupación, tiene como único propósito que nosotros dejemos de confiar en Él y su palabra. Pero hoy necesitamos entender que no somos hijos del mundo, sino que somos hijos de Dios. Lucas capítulo 12, verso 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Sabe? Todos tenemos derecho de tener un grado de ansiedad, pero Jesús nos advierte sobre la necesidad de velar para que no caigamos en un estado de ansiosa inquietud, es decir, de estar permanentemente sumergidos en una preocupación.
sin que nada ni nadie nos pueda sacar de ese estado de estrés bien exacerbado. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo es que debemos llevar nuestra vida con plena confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Se sigue diciendo en la Escritura, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y termina ese pasaje diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia significa enfilar nuestra visión, enfilar nuestro enfoque en las cosas que son eternas y no en las que son temporales. Me llamó mucho la atención en estos días que escuchaba un audiolibro que hablaba una experta en personas que han estado que estuvieron en sus últimos momentos de vida, es decir, gente moribunda. Y algunos que se les preguntó acerca de lo que sentían y lo que estaban experimentando en ese momento, muchos de ellos dijeron, escuchen, que hubiesen preferido, si ellos pudieran volver atrás, ellos le dedicarían más tiempo a la familia. Algunos se lamentaban de haber trabajado tanto porque nada se podían ni se iban a llevar. Y la gran pregunta es, ¿tenemos que acaso esperar estar en un estado moribundo para poder reconocer esa verdad? Creo que no vale la pena. ¿Sabe? La Biblia dice que si pues hemos resucitado con Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque aquí los ladrones minan y hurtan, y donde todas nuestras riquezas se corrompen como el orín. Pero dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. La gran pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro lo tienes en el cielo, puedo asegurarte que tú vives en paz y en armonía con el Creador. Si por el contrario tu vida se ha llenado de ansiedad, quiero invitarte en el día de hoy que vuelvas al Señor y que puedas poner toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Termino diciendo que hoy necesitamos ponerle un punto final a la ansiedad de nuestro corazón. Debemos vencer la ansiedad en el día de hoy. Comenzar a motorizar todas aquellas cosas que nos lleven a vivir una vida victoriosa. ¿Y cómo lo hacemos? Me dirá, pastor, ¿y cómo lo hacemos? La respuesta la encontramos en este pasaje en el día de hoy en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero el verso que le antecede dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchos están en una carrera para convertirse en ricos, en poderosos, en ganar riquezas y perdiendo la mayor riqueza de todas, que es agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor nos invita, antes de poner toda nuestra ansiedad sobre Él, que nos humillemos y que nos sometamos ante su mano poderosa. A lo mejor no lo has logrado porque lo has querido hacer en tu fuerza. Y recuerda que la Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Recuerda que no es de los fuertes, ni de los ricos, ni de los inteligentes, ni de los entendidos, ni de los sabios el favor, sino Dios de que tiene misericordia. Hoy necesitamos entender que separados de Él nada podemos hacer. No importa que tengas las relaciones, no importa que tengas la experiencia, que tengas la sabiduría de este mundo. Déjame decirte que separado del Señor nada puedes hacer. Y la invitación del Señor en el día de hoy es primeramente humillarte ante su presencia. Decirle, Señor, yo entiendo que separado de ti nada puedo hacer. Ayúdame, fortaléceme, úngeme, dirígeme. En segundo lugar, la Escritura nos dice en nuestro pasaje que después de humillarnos y después
de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y cuando hablo toda ansiedad, es toda ansiedad. No estoy hablando de algunos aspectos de nuestra vida. Estamos hablando de todas aquellas cosas que nos ponen ansiosos. Nuestra relación con nuestros padres, la relación con nuestros hijos, la relación con el dinero, la relación con nuestros líderes en la iglesia, nuestras relaciones con nuestros vecinos y un largo etcétera. Pero todas nuestras ansiedades, todas debemos ponerlas a Él. Esas relaciones que se han roto, esas amistades que no se recuperaron, esos odios y todos esos rencores que hay albergando en nuestro corazón, hoy necesitamos deslastrarnos de ellas y entregárselas al Señor. Hoy necesitamos entonces resistir al diablo, como lo dice el versículo 8. Velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, el cual resistís firmes en la fe. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo puedo resistir la palabra? ¿Cómo puedo resistir al diablo? Pues con la palabra. Recordemos que Jesús fue tentado en el desierto y por cada tentación Jesús respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si tú le dedicas más tiempo a las redes, si tú le dedicas más tiempo a brollar, si tú le dedicas más tiempo al lamento, si tú le dedicas más tiempo a dormir, si tú le dedicas más tiempo a cosas inútiles, la palabra de Dios no puede morar dentro de ti. Pero si decides renovar el espíritu de tu mente será renovada y tú entonces comenzarás a empezar a confiar en Dios, porque entonces tu confianza será en Él. ¿Sabe? Me gustó mucho en el estudio de esto es que cuando un paciente, cuando una persona se llena de ansiedad, el paciente con ansiedad se siente tal y como piensa. Dicen los psicólogos, dicen los psicoterapeutas, que una persona se llena de ansiedad porque se llena de pensamientos inimaginables, de situaciones inverosímiles que muchas veces nunca llegan a ocurrir y que ocurren dentro de su imaginación, pero que producen ataques de pánico, producen taquicardias, producen estados de ansiedad terribles que afectan su salud al punto que muchos han caído en estado de depresión. Hoy necesitamos entender que lo que es normal no se puede convertir en nuestra vida como un estilo de vida. La ansiedad no es para el creyente. La confianza es para aquellos que hemos creído en el Señor y en sus promesas. Hoy necesitamos ejercitarnos en la piedad y comenzar a priorizar en nuestra vida lo que realmente importa. Necesitamos enfocarnos en aquello que va a producir en nosotros abundancia espiritual y abundancia emocional. Así que, como un corolario, y con esto termino, necesitas analizar cómo estás llevando tu vida. A lo mejor necesitas dormir bien. A lo mejor necesitas ejercitarte, tomar vitaminas, prepararte para cada reto en tu vida. A lo mejor necesitas salir de tu casa para que puedas conocer gente nueva. A lo mejor es necesario que comiences a desintoxicarte de la internet y de todas esas relaciones que no te convienen con gente mala. Por supuesto, hay estimulantes como el alcohol, anfetaminas y un largo etcétera que necesitas sacar de tu vida, porque muchas de esas cosas lo que disparan son los niveles de ansiedad al punto de enfermarnos. Hoy necesitamos sacar de nuestra vida todas las noticias fake, es decir, todas esas mentiras de los noticieros y que nos hablan de pobreza, que nos hablan de desgracia y que nos hablan de cosas calamitosas. Necesitamos tomar la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, y comenzarla a compartir, y comenzarla a declarar, y comenzarla a decir que ella es la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hoy quiero invitarte a que vengas al Señor y que eches sobre Él
todas tus ansiedades. Que eches sobre el Señor todos tus miedos y preocupaciones. Que eches sobre el Señor todas aquellas cosas que producen tensión e inquietud, que te producen angustia y nervios y miedo. Que puedas poner en el Señor tu esperanza. Hoy yo quiero invitarte a que hagas conmigo una oración y que le digas a tu Señor y Dios que tú has decidido confiar en Él, que has decidido poner sobre Él todas tus ansiedades para que Él tome control de ti. Hoy yo quiero invitarte que allí donde estás, cierra tus ojos y ponga tu mano en tu corazón y repita conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Mi corazón se ha llenado de inquietudes, se ha llenado de miedo, de nervio. Me he preocupado acerca de mi familia, de mi economía, de mi salud, de las situaciones que se están viviendo en el mundo. Pero hoy, Señor, pongo todas estas ansiedades. Di: Señor, pongo todas estas ansiedades delante de ti. Y hoy me rindo ante tu mano poderosa. Me someto a ti y resisto al diablo. Confieso, Señor, que soy más que vencedor. Confieso, Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Confieso que tú me redimiste de la maldición de la enfermedad. Me redimiste de la maldición de la muerte. Me redimiste de la maldición de la pobreza. Y en lugar de enfermedad tengo salud. En lugar de muerte tengo vida. Y en lugar de pobreza tengo riquezas. Hoy recibo por fe todo lo que tienes para mí y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde estás, te invito a que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hombre y cada mujer, Señor, que en esta hora pone sus manos en su pecho, Señor, un acto de fe. Yo declaro libre su corazón de toda ansiedad. Libre, oh Dios, de todo aquello que le preocupa, de todo aquello que le inquieta. Padre, tu palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Padre, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cada joven, a cada niño, en el nombre poderoso de Cristo, declarando, Señor, una sobreabundante gracia, Señor, sobre sus corazones. Y te doy, oh Dios, en esta hora, a ti toda la gloria y la honra que merece tu nombre, pues todo esto ha salido, Dios, de tu boca, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado ya a un capítulo más de este espacio de Ministerio Internacional sobre la Roca. Gracias por seguirnos hasta esta hora. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea prosperada y que tú puedas compartir este mensaje con otras personas. Acuérdate que están allí nuestros enlaces en nuestra página web. En la parte superior derecha tenemos todas y cada uno de los enlaces, lo puede ver allí. Nuestra página web misobrelarroca.com, en nuestro sitio oficial, en la parte superior derecha vas a ver los enlaces, puedes pinchar allí. En Facebook síguenos en Mi Sobre la Roca. También puedes seguirnos en Instagram en MISLR, que es Ministerio Internacional sobre la Roca. Síguenos. Si tu vida ha sido bendecida, no te olvides suscribirte a nuestro canal, al igual que en YouTube, Ministerio Internacional sobre la Roca. Suscríbete al canal para que puedas recibir notificaciones de estos eventos que transmitimos semana a semana. Gracias por este tiempo maravilloso, damos al Señor, y gracias por tu paciencia. Oramos que el Señor te bendiga poderosamente y hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones, y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre. Amén.